¿Cómo están? Me indican que ya puedo iniciar con esta sesión, con esta clase. Inicialmente quiero consultarles, por favor, cómo estoy con el sonido, con el audio. ¿Estoy saliendo bien o no? Sí, se escucha, doctor. ¿Muy bajo? Se escucha, está bien. Gracias, gracias. Bueno, nuevamente entonces reitero mi saludo. Muchas gracias. Iniciamos con esta sesión formativa. Me han encomendado abordar un módulo muy interesante dentro de este diplomado de gestión administrativa, bueno, diplomado en administración y gestión de la educación en su primera versión, y el primer módulo, teorías, paradigmas y modelos de la administración y gestión educativa. Veo que estamos tres en sala, en realidad, sin contar a la señorita responsable de la institución. Entonces, para dar inicio, por favor, conozcámonos un poquito más. Susana Ortiz, Adonia Salas y Marina Signani. Por favor, les voy a pedir que habiliten su cámara y me puedan comentar eh, quiénes son, dónde trabajan, más que nada eso para conversar en ese sentido, para contextualizarnos y desarrollar el proceso formativo en ese marco. Entonces, si alguien, por favor, quiere iniciar con una breve presentación. Susana. Buenas noches a todos. Van a disculpar, estoy con un resfrío muy fuerte. Bueno, yo soy Susana Ortiz, soy licenciada en idiomas. Eh, He estado trabajando como profesora de inglés, más que todo en niños, primaria inicial, con kinder privado. Eh, bueno, eso es lo poco que podría decir por ahora. Casi no puedo hablar mucho. Me dio un resfrío muy fuerte, recién nomás me estoy Eh, recuperando. Está bien, comprendemos. Muchas gracias más bien por el esfuerzo y disculpas. Adonia Salas, por favor, coméntanos cuál es tu contexto laboral, dónde te encuentras, en qué departamento también, si es Bolivia o otro lugar, tal vez. ¿Cómo está? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Sí, yo también un poquito estoy mal. Bueno, mi nombre es Adonías Salas, soy de profesión pedagoga. Yo vivo acá en Sucre y ahorita no estoy trabajando. Gracias, Adonia, muchas gracias. También del ámbito entonces. Marina, por favor, igualmente coméntanos. Aló, Marina. Bueno, creo que Marina está con problemas de conexión o no nos está escuchando. Bien, me hubiese gustado que estemos un poco más para que las sesiones o esta sesión sean más de diálogo respecto a lo que vamos a abordar. Sin embargo, estamos los que tenemos que estar y vamos a desarrollarlo en ese sentido. Espero con toda la correspondencia al tema y sobre todo que sea muy productivo, ¿no? Para nosotros en estos procesos de posgrado que se van desarrollando en diferentes instituciones y que creo tienen el fin de fortalecer nuestra cualidad profesional, nuestro ejercicio laboral y, por supuesto, también nuestro currículum. Me escribe Marina, está, está en transporte, nos indica, y ya una vez que se estabilice en un lugar se contactará con nosotros. Pero iniciaremos nosotros, seguramente ya la institución me ha presentado, mi nombre es Limberia Choque, soy también de profesión en el área educativa, soy maestro y también una licenciatura en educación intercultural y bilingüe. En ese marco, creo que vamos a poder compartir un mismo contexto lingüístico para poder conversar respecto a estos temas tan interesantes que tienen que ver, en este caso, con gestión educativa.
Nos dice Marina que es ingeniera o licenciada en administración de empresas. Qué genial. Entonces lo de gestión cae bien, aunque en este sentido vamos a hablar un poco más en la parte educativa. He preparado una diapositiva, paso a compartirles y en base al cual vamos a desarrollar este proceso formativo. ¿Es ya visible para ustedes? Sí se ve, listo. Ya, gracias. Entonces estamos en este marco en el diplomado de Administración y Gestión Educativa en su primera versión, desarrollada, gestionada por la institución CAETIP. Este módulo 1 se denomina Teorías, Paradigmas, Modelos de Administración y Gestión Educativa. Y bueno, he pensado que este módulo lo podamos desarrollar de la siguiente manera. Seguramente les han comunicado que vamos a tener 4 sesiones en las cuales vamos a abordar estos aspectos, nuestro proceso formativo en una primera instancia, es decir, hoy vamos a desarrollar la pedagogía fundamentalmente, didáctica y currículum posteriormente, pero en esta sesión introductoria, en esta sesión que nos dé un paraguas teórico para entender la gestión educativa, he visto elemental que podamos recordar un poco qué es la pedagogía. En ese marco, poder luego aterrizar en qué implica la acción administrativa o en este caso la gestión educativa. Entonces es como una contextualización, digamos, del ámbito educativo para luego, repito, ver todos estos aspectos que tienen que ver con la gestión educativa, ¿no? Que es básicamente una función de un actor de todos los demás que incluyen el ámbito educativo. En un siguiente momento veremos lo que es la gestión educativa desde sus teorías, desde sus paradigmas, desde sus modelos. Entonces será una sesión un tanto más teórica para apropiar estos elementos conceptuales. De tal manera que ambas sesiones nos permitan ya hacer un análisis más crítico, un análisis más pragmático del sistema educativo que vivimos y su proceso de concreción curricular. Y en ese marco, ¿cuál es la función? ¿Cómo se desarrolla una gestión educativa desde sus respectivos enfoques? ¿Sí? Entonces, una vez que conozcamos estos elementos teóricos de los enfoques de la gestión educativa de manera conceptual, ya podremos hacer una crítica de estos sistemas educativos, particularmente el nuestro. Y para que finalmente podamos abordar elementos de calidad educativa, seguimiento y evaluación, que son en esencia las funciones fundamentales de la gestión educativa. Una de las grandes responsabilidades es garantizar un adecuado proceso formativo, un alcance de los objetivos formativos o educativos y que están bajo la tutela de administrador o gestor educativo. Entonces, estos 4 momentos nos van a permitir dilucidar lo que nos han encargado en este módulo, pero en un sentido comparativo entre lo universal y Bolivia, ¿no? Para que rompamos un poco esquemas de solamente miradas locales y así universalicemos y veamos qué está suscitando en los sistemas educativos bolivianos, perdón, universales, como también los bolivianos. Y en ese sentido, por sesión o actividad desarrollada, por sesión desarrollada tendremos actividades a realizar, las cuales serán evaluadas. Entonces, en cuanto al abordaje de la pedagogía, ya en plataforma tendremos una lectura y su respectivo cuestionario. Vamos a iniciar con una especie de calistemia mental, haciendo una lectura minuciosa y un respectivo cuestionario. Ya cuando abordemos gestión educativa, perdón, se me pasó. Ya cuando abordemos gestión educativa, haremos un análisis crítico del entorno educativo que ustedes vayan a elegir
y lo expondremos este análisis en infografías breves. Cuando abordemos sistemas educativos y concreción curricular, elaboraremos instrumentos pedagógicos que nos permitan dilucidar aquellos instrumentos, perdón la redundancia, que permiten hablar de una gestión educativa, es decir, cómo se desarrolla un proceso educativo, cómo se concreta un sistema educativo a través de sus instrumentos de concreción. Y bueno, finalmente en la última sesión elaboraremos instrumentos de gestión educativa que tienen que ver con seguimiento, con evaluación, y consideramos que con estos instrumentos podremos apropiar con buena solvencia lo que implican las teorías, los paradigmas, sobre todo los modelos de gestión administrativa que se están suscitando actualmente. En Bolivia, por supuesto, con su modelo muy interesante, pero también en nuestros vecinos de Latinoamérica, como en el universo en general. Hasta ahí les consulto, ¿les parece que están bien las actividades o les parecen muy saturadas o están muy fáciles tal vez? Por favor, coméntenme algo. Y si les parece que debamos adicionar algún componente que tengamos que abordar sobre gestión educativa, por supuesto, adicionamos sin mayor problema, dado que estamos entre profesionales, además del área educativa. ¿Les parece? ¿Adicionamos algo? Susana, Adonias. Estamos bien, ¿no? Está bien, Lisa. Está bien. Entonces, gracias. Entonces, vamos a iniciar abordando esto que les indicaba respecto a la pedagogía. Para Adonias fundamentalmente será rememorar y en lo posible, por favor, también su participación en cualquier momento, al igual que Susana, si hay que intervenir, consultar, aportar. Pero como es un proceso, este proceso que estamos desarrollando es un proceso de posgrado, por tanto andragógico, lo interesante de estos procesos es que se hacen ricos en la medida en que entre todos compartimos nuestra experticia, nuestro conocimiento. Entonces, por favor, en cualquier momento me interrumpen y participan con toda propiedad. Entonces, vamos a abordar en esta sesión los elementos específicos de la pedagogía, ¿sí? Etimológicamente, pedagogía viene de paida, de agogo, el griego antiguo, que paida es el niño en sí y el agogo es el guía. En su momento, el esclavo que llevaba al niño, el guía, el conductor, el esclavo, que trasladaba al niño a su centro de educación. Ya, y que además también desarrollaba procesos de orientación. Por tanto, era el pedagogo, que se encargaba de llevar o conducir a los niños y en su proceso teológico, es decir, en la medida en que esto ha ido desarrollando, ya el pedagogo se transforma en esa persona que enseña a los demás, en un primer momento a los niños, pero ya después en su amplitud, en su interdisciplinariedad, va ampliando su componente semántico y pues se transforma en aquella persona que enseña a toda la sociedad en sí. Se relaciona bastante, por ejemplo, en los tiempos actuales con la andragogía, como una tendencia de que la enseñanza no solo es para los niños, sino más bien es permanente, es continua. Por tanto, los esquemas o los tipos de enseñanza que se tendrían que visualizar a partir de los elementos, actualmente tienen una tendencia más dirigida a las personas mayores, porque se considera que es el grupo social que requiere de mayor enseñanza, de mayor orientación para garantizar inclusive la educación de los niños, ¿no? Es decir, por mucho tiempo la pedagogía ha ejercido su campo de acción en los niños, ha pensado en los niños por mucho tiempo, hasta las últimas 2 décadas, digamos. Por eso que se han generado teorías, tendencias que posteriormente las vamos a ver, pero actualmente para garantizar justamente la formación de los niños
para alcanzar los objetivos es que se piensa en una enseñanza a los mayores, ya que los mayores deben garantizar esto y no precisamente en la escuela, no precisamente en un sistema educativo, más bien en la familia. Bueno, solo para ampliar lo que implicaría pedagogía actualmente, ¿no? Entonces, estudia la educación desde diferentes vertientes, ya sea en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, familiar, social, ¿sí? Y entonces tiene una implicancia multidisciplinaria, ¿no? Una concepción multidisciplinaria porque se relaciona con diferentes ciencias. Entonces, ¿por qué estamos abordando la pedagogía desde su concepto? Porque para entender la administración o la gestión educativa, debemos comprender en qué ámbito se desenvuelve el administrador o denominado gestor educativo, cuál es su objeto de estudio, su campo de acción. Y no es precisamente el administrador gerencial, como cual institución financiera o empresarial. En el ámbito educativo es otro tenor, el de gestor. Entonces, es esa la intención de abordar pedagogía, ya les decía, como un paraguas que posteriormente nos permita apropiar elementos, sugerencias para ser buenos gestores, comillas, ¿no? Es bueno en este momento, me refiero al momento histórico en el que nos encontramos, este año, digamos así, en el 2024, diferenciar las pedagogías o qué está suscitándose con la pedagogía. Ya les adelantaba algo en la anterior diapositiva. Hay una mirada enfocada un poco más a otro grupo social que solo el infante, que solo el niño, ¿sí? Entonces, tendríamos que hablar de una pedagogía tradicional y unas pedagogías emergentes, ¿sí? Los años donde se da, digamos, no diremos ruptura, pero sí un cambio, un viraje en la mirada de esta disciplina, de la pedagogía, es más o menos por los 1950 al 1960, perdón, que tiene que ver con lo que está sucediendo en la sociedad de ese momento. Entonces, hasta 1950 más o menos, no es preciso, ¿verdad? Pero más o menos hasta esa época, perdón, la sociedad había alcanzado un desarrollo agroindustrial, ¿no? Ya saltando la época agraria enteramente de la época feudal, de la época europea fundamentalmente del medievo, salta a la fase de la agroindustria por los 1850 más o menos, ¿no? Y alcanza en los 1950 aproximadamente un punto álgido en este ámbito. No olviden que estamos a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Esto implica en términos de desarrollo bastante industrial, las armas, bueno, todo ese componente bélico, ¿no? Armamentístico, tanques y demás que tienen que ver con mecánica, fundamentalmente con industria en sí, la empresa ferroviaria, los trenes, los barcos que dan sus saltos fuertes al motor de vapor, en fin, toda esa parafernalia, digamos, agroindustrial que se suscita, aparece otro elemento en el desarrollo social de la humanidad que es la información. El desarrollo de la información a partir de las tecnologías digitales. Entonces se da este salto, digamos, de lo analógico a lo digital. Este elemento es muy importante porque da un salto también en la interrelación, en la comunicación que tenemos las personas, las sociedades de ese entonces. Hasta estas fechas, más o menos, las sociedades éramos muy regionales, muy nacionales en términos de comunicación. Éramos locales. Nos relacionábamos entre nosotros, ya sea por teléfonos alámbricos, ya sea por cartas, etcétera. O sea, la mayoría de las actividades tenían un rigor regional. Pero el hecho de que la información haya desarrollado con el avance tecnológico digital,
llámese computadora, llámese internet y etcétera, da un enfoque global a la sociedad. Entonces ya no es solamente o los chilenos o los argentinos o los peruanos, bueno, ni siquiera los latinoamericanos, ¿no? Sino es global. Ya la China ya no está tan lejos, digamos, ¿no? Ya está cerca. Y ahora podemos, sin duda, afirmar aquello porque fácilmente y en cuestión de segundos podemos contactarnos con cualquier persona, ya sea familiar o inclusive desconocidos de cualquier parte del mundo. Estos aspectos, digamos, indicadores de la sociedad, de estas dos sociedades, por supuesto que han incidido en la mirada, en la concepción de la pedagogía. Por tanto, se puede hablar de una pedagogía tradicional y una pedagogía emergente. Esto, repito, es importante saberlo para luego hacer una reflexión respecto a cómo está nuestro ámbito educativo. Sí, en el caso de que seamos gestores educativos o directores, como se llama, en nuestro sistema educativo, ¿en qué campo de acción, en qué momento histórico pedagógicamente hablando nos encontramos o la institución se encuentra? ¿O cómo está apropiando su interrelación con la sociedad actual? Es un elemento importante para comprender luego la gestión educativa. Y recosiendo un poquito y para recordar o comprender mejor eh, la pedagogía tradicional en este caso, sin duda tendríamos que trasladarnos a un modelo que jugamos convenio, digamos, como una de las personas que en primera instancia, o por lo menos bibliográficamente se lo conoce como alguien primero que ha sistematizado, perdón, la enseñanza, ¿verdad? En su obra didáctica magna. Deme un minutito, por favor. Buenas noches. Sí, sí, Luis, gracias, es un gusto. Entonces, decíamos, Luis y Carmen, que, bueno, necesitamos un paraguas para comprender, o para más bien luego ubicarnos con criticidad respecto a lo que es gestión educativa. Nos estamos dando un paraguas conceptual, estamos recordando algunos aspectos de lo que es la pedagogía y ciertos modelos o tendencias que se han generado en la historia de, de, de esta disciplina. Y estábamos viendo a Comenio, que es una de las personas que inicialmente ha sistematizado, digamos así, ha pensado, ha epistemologizado el proceso de enseñanza en términos bibliográficos, es decir, se ha sentado y ha escrito su libro Didáctica Humana, ¿no? Y de él podemos rescatar 10 principios que comprenderá por las fechas en las que él ha vivido, tienen que ver con una, entre un salto de lo teísta que era la sociedad, de lo teológica que era la sociedad, a un salto más humanista, más renacentista, o sea, más pensado, digamos, en la ciencia, ¿no? Entonces, la pedagogía ya va a empezar a adquirir estos matices de disciplina, bueno, aunque por ahí encuentran entre los autores, ¿no? Una confusión entre disciplina y ciencia, entre definirla como una de ellas, pero bueno, es este matiz de Juan Amos Comenius, perdón, que indica entre sus principios que todo lo que se eduque apunte a Dios. ¿Cuál es el origen de todo? Y puede expresarse en tres palabras. Y él habla del enciclopedismo, ¿sí? De la erudición. Entonces, si bien hace referencia a Dios, hace mención a que Dios es la erudición, el saber todo. Entonces, en ese marco, Amenius ya empieza a pensar en que el conocimiento, lo erudito, es una cualidad de Dios, es un factor elemental que el ser humano debe conocer. Entonces, ya no es un Dios
digamos, oscuro que dice lo que tiene que hacer, sino que es erudición. Es un salto fuerte este primer principio que él pone en aquellos años. Reconoce que el hombre tiene un deseo por el saber, que ese deseo es inmanente, o sea, es una esencia de por sí, es una esencia natural que tiene el hombre. Que el hombre aprende en base a la experiencia. Entonces ya va, se dan cuenta, en ese momento él va sistematizando, va reflexionando sobre aquellos elementos que ahora ya se constituyen en teoría fundamental, al menos en el aspecto curricular, son elementos del currículum, estos aspectos que él pensaba en su momento. Entonces, así sus 10 principios, ¿no? Que tienen que ver con método, que tienen que saber, que tienen que ver con principios, por ejemplo, el quinto que es fundamental, que dice que la enseñanza debe ser universal. Entonces ya no es un conocimiento local. Esto en elementos de investigación va a adquirir posteriormente mucha fuerza. Ya el trabajo o el conocimiento producido no es local, sino es universal. Es una premisa que ya en aquellos años se pensaba que posteriormente se ha ido desarrollando. Que el conocimiento debe partir de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, estos principios ya estaban, digamos, pensados en aquella época en una perspectiva pedagógica y posteriormente, unos 2 siglos más o menos después, a, empieza a desarrollarse un fenómeno fuerte respecto a la pedagogía en sí. Rousseau es uno de ellos en el que él expone que la educación eh, infantil, o sea, la educación de los niños, se ha de desarrollar dentro de la familia, pero fundamentalmente en la madre, ¿sí? Él dice, la avaricia, la ambición, la tiranía y la falsa previsión de los padres son perjudiciales a los hijos, ¿sí? Entonces él era padre versus madre, dentro de la dicotomía dentro de la cual la madre era la más indicada para educar. Pero en este modelo es que se piensa bastante en el niño en un sentido familiar, ¿sí? Eh, Obviamente expone otros elementos como que cuando nacemos nuestras experiencias sensoriales son básicas y las mismas hay que desarrollarlas ulteriormente, es decir, posteriormente, ¿no? O sea, nacemos con potencialidades, con cualidades que hay que fortalecerlas. El modelo, según Rousseau, es una educación exploratoria, ¿no? De impacto. Similar es Pestalozzi. También tiene su foco central en la familia. De la misma manera, mucha incidencia en las mujeres, en las madres, que son las más responsables de educar a los niños, ¿no? Y didácticamente, en ese marco, elabora materiales. O sea, lo que hay que rescatar de la Pestalozzi es que metódicamente ya empieza a concebir el ambiente didáctico, ¿sí? Entonces, hay que adecuar el ambiente didáctico en un sentido familiar para que el niño se desarrolle con mayor comodidad. Luego aparece este modelo activista, ¿no? Que son los albores del constructivismo, que rescata al estudiante, ¿no? Del rol conductor del maestro. Entonces, dice, el estudiante debe desarrollar su propio aprendizaje y desde su realidad. Ay, perdón. Entonces, enfoca todo su mirada a este desarrollo, ¿sí? Los intereses del estudiante son los que determinarán el tipo de aprendizaje que va a desarrollar. Por tanto, hace hincapié en el trabajo individual y de algún modo desplaza al maestro, ¿no? A un sentido más de facilitador. Vygotsky, ya un pensador pedagógico, psicopedagógico más contemporáneo, aborda esta problemática y sobre todo en 4 elementos. Entonces, igualmente retoma el rol del estudiante como sujeto de aprendizaje, pero le ubica con una responsabilidad, ¿verdad?, al maestro, como un facilitador, como un mediador en realidad de potenciar su aprendizaje.
estoy seguro que lo conocen bien, este desarrollo de la zona de desarrollo próximo a su zona de desarrollo potencial. El otro elemento importante que Vygotsky aborda es que todo aprendizaje proviene del contexto, del aspecto sociocultural, pero es en un sentido de viceversa, ¿verdad? De feedback, es decir, el estudiante lo que vaya a aprender debe ser expuesto para desarrollar su sociedad, su entorno sociocultural. Montessori, que también es también más contemporánea, lo que se rescata del modelo pedagógico de Montessori, sobre todo, son los materiales que ella elabora desde una concepción o relación biologista y psicológica, ¿no? Es decir, de que las cualidades biológicas que tiene el estudiante en su proceso de desarrollo biológico, a la vez tiene un desarrollo psicológico. Por tanto, estos dos aspectos deben ser mediados en el proceso educativo. Por eso es que ella diseña materiales específicos para desarrollar los sentidos, básicamente, los elementos sensoriales del niño. Entonces, materiales que desarrollen su capacidad visual, lo táctil, lo auditivo, lo olfativo, lo gustativo, etcétera, ¿no? Entonces, aborda lo de los colores cromáticos, lo de las texturas, y todos estos materiales, que no sé, la verdad, quizás ustedes conozcan la experiencia, si las escuelas denominadas Montessori continúan con este modelo, ¿no? Sí. Bueno, es un modelo pensado, repito, para los niños, porque la pedagogía tradicional, desde su concepción, en un primer momento estaba pensado fundamentalmente en los niños. Posteriormente adquiere otros matices ya más amplios para entender la pedagogía desde la atención al aprendizaje o la enseñanza en general. Pero en estos momentos, en estas épocas, era en ese sentido, ¿no? Sería interesante hacer un trabajo, por lo menos cuando hagamos un análisis crítico de la realidad administrativa, sería interesante ver esta posibilidad de una comparación, ¿no? Entre estas unidades educativas Montessori, cómo es que desarrollan hoy su proceso educativo o todavía están con las casas de bambini, ¿no? Con las escuelas para niños. Pero esto, como, digamos, como una caracterización muy rápida de lo que implicarían los modelos, las tendencias, corrientes pedagógicas tradicionales y que ahora, después de este 1960 que les digo, surgen estas pedagogías emergentes, que no son una novedad, que no son algo precisamente nuevo, son más bien estas mismas prácticas que se han desarrollado en los tiempos anteriores, pero que tienen otra perspectiva, ¿no? Otro contexto para empezar. Pero hasta ese momento, hasta Montessori, digamos, si alguien quiere participar con alguna opinión, algún criterio al respecto de esto. Le cedo, por favor, el micrófono. Estimada Carmen, por favor, coméntanos algo. Carmen, creo que no está. Tú, Luis, por favor, además de comentarnos cuál es tu ámbito laboral, dónde te encuentras, es en Sucre o en otro departamento de nuestro bello país. Por favor, Luis. Sí, buenas noches, estoy en Cochabamba. Como me conecté un poquito tarde, estaba intentando relacionar las etapas históricas, lo que usted mencionó, ¿no? La revolución industrial con el primer grupo de teorías pedagógicas y la Edad Media con el primer modelo que presentó. Creo que más o menos van calzadas y como usted dijo, luego pasamos al periodo humanista, digamos, ¿no? Que iría de la mano del Renacimiento, cuando se centra la teoría, como usted mencionaba, en el individuo, en la persona, ¿no? Enfocada al conocimiento. En ese caso, el ejemplo era del niño y los progenitores. Luis, también trabajas en el ámbito educativo.
Sí, pero soy administrador. Trabajo en una institución educativa, soy administrador de empresas. Ah, qué genial, un gusto. Igual que Marina, entonces. Sí, yo quisiera repetir la primera parte para que te contextualices un poco más, estimado Luis, igualmente Carmen, igualmente Marina, que creo estaba hace rato en transporte todavía, y Omar, ¿no? Que nos acompaña de la institución CAETIB. Decíamos que este módulo lo vamos a desarrollar en este marco. No sé si alcanzaste a escuchar esto, pero es necesario, considero, de que abordemos la pedagogía, paraguas, decía, usaba ese término, que nos permita comprender cuál es el campo de acción, ¿no? El ámbito en el que la gestión educativa se desarrolla. Entonces, es necesario saber en qué cancha vamos a jugar o en qué cancha se desenvuelve esta función, ¿no? De la gestión educativa. Entonces, por eso es que en esta sesión vamos a hacer un pantallazo general de lo que es la pedagogía en momentos históricos, digamos, una pedagogía tradicional hacia una pedagogía emergente, intentando casar estas dos tendencias, bueno, no son dos, no son un grupo de tendencias, que luego nos permitan comprender la realidad educativa en la que nos encontramos y desde ese marco, cómo es que sacamos algunas orientaciones específicas de una adecuada o gestión educativa en términos de calidad, etcétera. Entonces, esa es la intención de esta sesión, Luis, Carmen, Marina. Y la siguiente sesión vamos a hablar de aspectos más conceptuales. Vamos a conocer cuáles son específicamente estas teorías, paradigmas y modelos de la gestión educativa que se han suscitado tanto en el ámbito universal como en Bolivia misma, para que en las siguientes sesiones ya abordemos, decíamos, desde una perspectiva crítica cómo están los sistemas educativos y cómo desarrollan su proceso de concreción curricular, es decir, cómo desarrollan el ejercicio educativo en el cual se desenvuelve el gestor educativo, porque esa es la intención, es decir, mientras el profe se relaciona con sus estudiantes, con los padres de familia, cómo interviene el gestor educativo, en todo caso, cómo administra ese ámbito. Y finalmente es importante hablar de calidad educativa, porque el resultado del proceso educativo, o sea, la calidad educativa, los niveles de calidad educativa, básicamente son responsabilidad del gestor o el administrador educativo, como queramos llamarlo, ¿no? Entonces, desde este abordaje de categorías en esta unidad, es que pensamos que podamos alcanzar una buena apropiación de teorías, paradigmas y modelos de gestión. Eso quería exponerlo para quienes entraron un poco tardito, para que tengamos un contexto más claro de lo que vamos a hacer en este módulo. ¿Está bien, no, Luis? Sí, Carmen, María. gracias. Ok. Bien, entonces, si no hay más participación, Marina, ¿ya estás con nosotros? ¿Ya estás cómoda en algún lugar? ¿Más tranquilo? Creo que aún no. Creo que aún no. Omar, quizás hay alguna participación. Claro que sí, estimado Limber. Mira, Bueno, primeramente, una disculpa por el tema de la demora. Estaba justamente iniciando también otro módulo y lamentablemente tuve un percance con el tema de lo que es la computadora. Y esta vez suele pasar, ¿no? Es el tema de la tecnología que también nos puede unir o también nos puede separar. De todas maneras, he estado siguiendo el tema de tu explicación, Limber. Y es importante también que podamos manejar una postura, ¿no? Como gestores y administradores. Sabemos bien que la administración en algún momento tenía una dicotomía que tenía que ver con el tema administrativo, hasta digámoslo así, financiero, ¿no? Porque en algún momento hasta nos vemos, en algún momento manejamos la parte financiera, administrativa, manejamos el tema de recursos humanos. ¿Y dónde se daba la dicotomía? Que solamente era el tema de lo que es el trabajo de aula, ¿no? Pensábamos que el tema educativo tenía que ver con el tema del trabajo de aula y que el docente era justamente el que promovía espacios de enseñanza y aprendizaje. Pero en algún momento, como tú lo mencionas, nos dimos cuenta que teníamos que gestionar también esos procesos con calidad.
Y esa calidad implicaba el tema de lo que es el trabajo con el tema de los profesores, con el tema de los papás, con el tema de las mamás, con el tema de las juntas escolares, con el tema de normativas y reglamentos que tenían que enfocarse en el tema de una calidad y de la gestión también de calidad hacia lo que es el estudiante, hacia lo que es el profesor, hacia lo que es hoy en día la comunidad. Entonces, creo que todo lo que nos has dado a entender, Limber, tiene que ver mucho con ese proceso de gestión, pero gestión de calidad, donde seguramente nos va a estar refrescando la memoria, porque estoy seguro que muchos de nosotros, estoy seguro, por ejemplo, que el licenciado Luis ha manejado el tema administrativo, pero desde el tema netamente administrativo de recursos humanos. Y en el tema educativo implica un poco más de aquello, velar por una calidad educativa que no solamente sea que el estudiante aprenda con calidad, sino que también nosotros enseñemos con calidad. Y para eso seguramente habrá varias herramientas, varios instrumentos y también varios medios para llegar a ese punto. De antemano agradecido nuevamente, Limber, sé de tu experiencia, sé que estás trabajando como docente en SFEN, has sido coordinador de la UP a nivel nacional, entonces creo que tu aporte va a ser muy valedero y también muy importante para que de aquí en adelante tengamos una nueva postura. Sabemos bien que las posturas anteriores, desde lo que es, por ejemplo, las posturas griegas, romanas y demás, han tenido su ámbito muy importante en lo que es el desarrollo educativo y también administrativo, pero seguramente el día de hoy también, gracias a tu experiencia y conocimiento, nos estaremos también involucrando con otras nuevas teorías que van a ser importantes para manejar también una administración de calidad, con gestión de recursos, con gestión de lo que es el proceso académico de calidad, ¿no? Entonces, ese sería mi punto de vista, Limber, nuevamente agradecido y nuevamente disculpas por la demora, pero aún así vamos a ser consecuentes y vamos a continuar con lo que es la clase, estimado Limber, en los días también que vengan. Muchas gracias, Omar. Lanzas muchos retos y sin duda, ¿no? Como cualquier área del conocimiento, este, tiene diversidad de abordaje, es una tela muy amplia del cual se puede pasar mucho tiempo discutiendo, abordando. Y decía hace un momento, es mucho más rico esto porque los participantes en un posgrado tienen bastante experticia en una u otra área. Por tanto, el proceso posible es muy rico cuando se dialoga, ¿no es cierto? Y eso es lo que voy a pedirles, queridos amigos, amigas, para que entre todos nos fortalezcamos. Y este reto, ¿no? Fundamental de cualificarnos en el sentido de conocer, profundizar qué implica una gestión educativa con el propósito sobre todo de calidad, que es creo lo que más se quiere en nuestra sociedad actual. Bueno, entonces, hasta esta primera parte, diría yo, hemos recordado cómo es que la pedagogía ha adquirido su desarrollo desde estas diferentes experiencias, desde estas diferentes miradas que han tenido autores eh, europeos en esta primera exposición, por lo que es la bibliografía que tenemos, porque es la sociedad que tenemos. Sería muy interesante también abordar las otras pedagogías, que de hecho la vamos a hacer cuando abordemos paradigmas modelos, como las experiencias latinoamericanas fundamentalmente, que son experiencias más próximas a nosotros, ¿verdad? Entonces, la intención de este primer momento es dar ese paraguas y una vez que hemos abordado eh, las pedagogías tradicionales, perdón, abordemos ahora las pedagogías emergentes. Permítanme hacer un detallito acá en mi pantalla. Segundito. Bien, decíamos que históricamente hay como esta ruptura, digamos, una especie de ruptura, más bien de salto, de desarrollo entre la pedagogía tradicional y la pedagogía emergente. Entonces, para aquello es importante entender este viraje en el esquema de la sociedad. En términos pedagógicos, se tenía con la pedagogía tradicional, se buscaba una sociedad disciplinada, ¿sí? Donde la mayoría de las instituciones educativas, a partir de sus normas, a partir de su esquema, de su concepción de lo que tiene que ser una sociedad, se pensaba en una sociedad disciplinada, ¿no?
que esté homogenizada en cierto grado, ¿sí? Que sea, digamos, una sociedad con prototipos de personas, ¿sí? Con un estándar de persona, y que en ese marco las sociedades alcancen su progreso, su desarrollo. Por eso es que en las instituciones educativas, por ejemplo, se exigía el uniforme. Bueno, creo que aún se exige el uniforme. Es una intención homogenizada, ¿no? De hacer a la sociedad en el marco de sus principios, pero en un sentido homogenizante, ¿no? De decir, ya, el, el ciudadano boliviano, el ciudadano brasilero, el ciudadano suizo, tiene que ser bajo estas perspectivas, porque nuestros principios, nuestros fundamentos filosóficos, ideológicos, políticos, culturales, pedagógicos, están trazados y diseñados en este sentido. Esa era la sociedad disciplinaria que se tenía, pero en este proceso emergente, la sociedad ha dado un viraje, como decíamos hace rato, y como que con la globalización se ha mezclado todo, si vale el término coloquial, amigos. Entonces, más bien se ha transformado en una sociedad donde el sujeto es más autónomo, es más dueño de sí mismo. ¿Sí? Si se dan cuenta, un, una imagen clara de un ejemplo o una ilustración clara de aquello son nuestros niños, nacidos, digamos, del 2010 adelante. ¿Sí? No son precisamente personitas que se estén encajando con un tipo de sociedad tan normativa. Son más bien más autónomos, son más bien más, digamos, propios en un sentido de adoptar una u otra cultura o actitud por su esquema globalizante, ya que ellos fácilmente están en contacto con otras sociedades del mundo. Entonces, es una sociedad de rendimiento, es una sociedad de la información y del conocimiento, donde la información es tan saturada, donde la información está tan explícita en diferentes espacios, y bueno, en ese sentido, el niño o el ciudadano de cualquier sociedad ya no es tan posible de disciplinarlo, tan posible de encuadrarlo en normas, porque su mirada ya no es tan local, es global. En términos de discurso del poder, o más bien el poder del discurso, de cómo generamos poder a través del discurso, las generaciones antiguas somos más fáciles de ser dominados a través del discurso porque tenemos como, como un hábito, como una actitud desarrollada, que nos haya desarrollado nuestro sistema educativo, de obediencia en cierto sentido. Entonces están las normas y somos obedientes, somos respetuosos. Y es bueno, que también puede ser malo, no se trata de eso. Simplemente estoy caracterizando las sociedades, lo cual no es tan propio de estas nuevas generaciones, porque su esquema es más global. Entonces, entre esta sociedad disciplinaria y esta sociedad del conocimiento, del rendimiento, del conocimiento, sin duda que la pedagogía como disciplina también tiene que adecuarse en ese sentido. Entonces, si hacemos una caracterización de algunos elementos que conlleva una institución educativa, por ejemplo, el conocimiento en empezaremos por el espacio. El espacio en la pedagogía tradicional, básicamente era el aula. Podías hacer maravillas dentro del aula, dependiendo de cuál modelo has adoptado, si la de Montessori, si la constructivista, si la conductista, en fin, cualquiera de las tendencias pedagógicas, pero la mayoría tenía su entorno, su espacio de trabajo, el aula. En la emergente van a ser los nodos y las redes. Los nodos entendidas como los espacios diversos que puedas construir, desde un espacio natural, abierto, cualquier lugar, o desde un espacio virtual, como el que ahora estamos teniendo, y las redes, es decir, la interrelación de esas sociedades.
Es un elemento importante que hay que tomar en cuenta como base, repito, para luego entender lo que es gestión educativa. ¿Mm? Porque no olviden que el gestor acompaña, el gestor es responsable de la calidad educativa. El gestor trabaja con los actores, los interrelaciona y demás. Entonces es importante que comprendamos estos aspectos, es decir, si la pedagogía del docente está ya en las nodos y en las redes porque se ha acomodado a la pedagogía emergente, entonces tendremos que analizar su espacio en ese sentido. De repente la gestión que se haga ya no sea para pedir mejoramiento de las aulas, probablemente sea para pedir el mejoramiento de las condiciones de conectividad y demás. Solo para lanzar un ejemplo. ¿Cómo es el conocimiento en la pedagogía tradicional? Es generalmente único, ¿sí? Y en la mayoría de los casos es lo que la cientificidad te dice, ¿no? Entonces, científicamente, biología viene de bio, vida, lógica, de estudio, y corresponde al, ¿no? a la experimentación de, etc. Entonces, el conocimiento es único, ¿sí? Y además, esta característica de que pareciera que es perenne, o sea, de lo que se dijo en cierto momento es para toda la vida, ¿sí? En la pedagogía emergente, el conocimiento va a depender de la validación social, de si ese conocimiento es aceptado o no para la sociedad en términos de si me sirve o no me sirve. Porque puede que el concepto que me estás emitiendo sea el más adecuado en cierto momento o para cierto grupo y de repente para otros grupos no. Entonces va a depender de la validación social y que obviamente es variable, es muy cambiante por el proceso de epistemologización que se sufre ahora. O sea, que el contenido no sea tan estable, que varíe tanto, tiene que ver con el proceso de epistemologización. ¿Qué implica ese proceso? Implica que al ser global, es decir, al estar en contacto con cualquier persona del mundo que tiene diferente cultura, diferente costumbre, diferente pensamiento, cosmogonía, la forma de hacer su conocimiento es diferente a otra forma de otro grupo social. Entonces, ya no es tanto como que lo científico es la única forma o el único método de hacer conocimiento. Por eso es que en la pedagogía emergente el contenido va a ser muy variable, el conocimiento va a ser muy variable. Y esto es un problema fuerte para los esquemas de desarrollo pedagógico que tenemos. No olviden que nosotros en nuestro país, por ejemplo, hacemos las evaluaciones de aptitud para ingresar a la universidad, evaluaciones de aptitud para ejercer cargos. Entonces, en ese marco, ¿cómo aparecerá el conocimiento si es que no es único y estable? O sea, resulta de que la verdad ya no es la verdad aquí y en todo el mundo. Como decía la cientificidad, no veo el Augusto Comte, ¿verdad? El positivo es la única forma de generar la verdad. Entonces, es un aspecto que toca analizar y más aún cuando se es gestor educativo, el conocimiento. El centro, el foco del proceso educativo era el maestro, sin duda, en la pedagogía tradicional. Pese a que el constructivismo diga que el niño es el que desarrolla su aprendizaje, etcétera, al final el actor maestro era quien desarrollaba el proceso. Porque si bien el niño tenía que gestionar autónomamente su aprendizaje, quien quien le trazaba el camino, quien le facilitaba el proceso era el maestro. Por tanto, el maestro seguía siendo el centro del proceso formativo. En la pedagogía emergente ya no es tanto el maestro, no es que estamos diciendo que desaparezca, es el entorno. Y el ejemplo más claro para esto es lo que a partir del 2021, si mal no estoy, ha iniciado con esto de la inteligencia artificial, ¿verdad? De repente el maestro, que en la pedagogía tradicional era el dueño del conocimiento,
era el que sabía y el que transmitía. Ahora hay otros entornos, hay otros actores que te pueden dar igual de contenido, igual de conocimiento, quizá mejor. Entonces, ¿cuál es la función del maestro? Otro elemento a analizar desde la gestión educativa. ¿Quién es el responsable de la formación? La institución en el enfoque tradicional. Y se han hecho arquitecturas enormes respecto a pedagogía. Se llaman sistemas educativos. Belleza de sistemas educativos en uno u otro país. En cambio, ya en la pedagogía emergente, este sistema, esta institucionalidad, llámese unidades educativas con su infraestructura, llámese organización administrativa, como en nuestro caso, ¿verdad? Ministerio, dirección departamental, distritales, directores de, etcétera. O sea, toda esa institucionalidad, más su burocracia, ¿no es cierto?, correspondiente, qué trámite, qué formulario, todo eso que era la institución, como que queda corto en un proceso formativo porque al final el responsable es el aprendiz, es autónomo, porque ya les repito, eh, hay otros espacios, hay otros entornos en los cuales el aprendiz, la persona, el estudiante puede alcanzar mejor proceso formativo que en el que te brinda la institución, ¿no? Estoy caracterizando, ojo, no estoy diciendo que es bueno, que es malo, estoy caracterizando un poco qué es, digamos, lo que es pedagogía emergente y tradicional. ¿Cuál es el enfoque? En cierto modo, el tradicional, no en cierto modo, en todos los modos era jerárquico, es jerárquico. En el emergente hay un enfoque colaborativo. No precisamente en términos, digamos, deliberados, o sea, intencionalmente, yo quiero hacer un grupo contigo para aprender esto, no en ese sentido, pero sí implícitamente, porque las comunidades virtuales son los espacios donde se interactúa, por eso es global. Entonces, de algún modo, esto genera aprendizaje colaborativo, colectivo. Entonces no es tan jerárquico, ¿no? No es quien dispone, como lo es ahorita nuestro sistema, ¿verdad? ¿Quién se encarga de dirigir el proceso formativo? ¿O quién emana los principios, los instrumentos? El ministerio. Delega al departamental para que vía distritales ejecuten o hagan ejecutar al director de núcleo que el proceso formativo, los contenidos, etcétera, se desarrolle, ¿no? O sea, hay un nivel jerárquico que de repente acá ya no sirva, ¿no? Es decir, eh, ¿no es cierto que hace poco por las redes sociales han compartido el nuevo, lo han llamado paradigma educativo de este millonario, que se me fue el nombre ahorita, que para su hijo ha desarrollado y ha contratado unos estudiosos terribles que bajo su enfoque generen un nuevo modelo que está totalmente exento del sistema educativo de su país. Entonces, ahí ya rompe estos esquemas, ¿no? En cuanto a lo jerárquico. El proceso, ya decíamos hace un momento, en la pedagogía tradicional es dirigida, hay un rigor de concreción, la estructura curricular de enfoques, fundamentos, principios, pasan a los instrumentos respectivos, en nuestro caso, currículum base, planes y programas, plan anual trimestral, plan trimestral, plan de desarrollo curricular, etcétera, etcétera, que es mediante el cual se dirige un proceso educativo. Aquí es más bien autodirigido. Probablemente ya no se quiera tanto de un maestro. No estoy siendo un poco hiperbólico, no estoy exagerando, pero es la caracterización que se vislumbra en este trance de pedagogía. Y la evaluación es unidireccional en la tradicional, por eso hay notas, así pongas 4 dimensiones como es en el modelo actual, pero al final es unidireccional porque quien califica es la institución a través del maestro y de sus instrumentos de evaluación. En la pedagogía emergente es multidireccional, o sea, no, puede que la intención no sea precisamente alcanzar un puntaje, ¿no? Puede que la intención del proceso
formativo sea simplemente concluir el juego, ¿no? Los niveles del juego que has asumido, que también es pedagogía. Entonces, un poco para caracterizar estas circunstancias de la pedagogía en estos momentos históricos, que luego nos permiten tener una propiedad mayor cuando se piensa en gestión. Entonces, esta sociedad del conocimiento tiene dos matices dentro de la pedagogía emergente. Uno, que tiene que ver fundamentalmente con la sociedad del conocimiento desde la tecnología, ¿sí? Y la otra, desde la problemática de la naturaleza. ¿Sí? Hay dos elementos fuertes que le dan pie a una sociedad del conocimiento, en el cual el saber es compartido porque es global y en el que prima la pluralidad del conocimiento. O sea, ya no es un enfoque, un grupo de psicólogos o psicopedagogos los que darán la línea a nivel universal de cómo se debe enseñar mejor. O sea, ya no ha de existir con precisión un Skinner, un Piaget, un Brunner que te digan que bajo el enfoque constructivista esta es la manera más adecuada de enseñar y que esta sea replicada en todos los países. No es precisamente ese el tenor ahora, sino hay que una pluralidad de conocimientos. Porque resulta de que algún pueblito allá en África tiene su propia forma de hacer conocimiento, o un pueblo allá en Asia por la China, o algún lugar, una cultura ahí que, bueno, desconozco, pero lo que quiero decir es que es tan diverso este mundo y que ahora está conectado entre todos, entonces en esta sociedad prima esa pluralidad de conocimiento. Por tanto, es heterogéneo. Ya no se puede hablar o tener intención de homogeneización de grupos sociales. Es diverso culturalmente y aparece la problemática del hábitat, ¿no? De la naturaleza, el calentamiento global y todos estos elementos. Por tanto, hay una crisis existencial. En ese sentido, la pedagogía va a abordar el desarrollo de capacidades para dirigir un propio conocimiento. Entonces, se está hablando de pluralidad, de que ya no hay una sola forma de hacer conocimiento, de desarrollar conocimiento. Ya la cientificidad como que ya no es la hegemónica, como que pierde su protagonismo. No es que sea mala, la cientificidad, como otros métodos, tiene su rigor de generación de conocimiento. De hecho, la cientificidad por mucho tiempo y en los tiempos actuales sigue generando conocimiento que permite subsanar muchas necesidades y problemáticas del ser humano, ¿no? Pero ahora ya no es la única, sino da pie a otras formas de conocimiento, obviamente respondiendo a necesidades diversas que tiene el ser humano. Entonces, la pedagogía está orientada a nuevos espacios de aprendizaje y también diversas estrategias, dentro de las cuales va a primar la personalización. Eh, Hace poco, un señor español, Zeinos, creo que apellida, Gregorio, que cuenta su testimonio por ahí, ¿no? Que había asistido a alguna beca formativa en Japón y a su retorno hacía una dura crítica a su sistema educativo, el español, en el que fuertemente objetaba un solo elemento, que cómo es posible que a estos tiempos desarrollemos procesos formativos con 25 estudiantes en un aula, dice, ¿no? Este es de ellos, 25 estudiantes. Eso no es correcto, porque en estos tiempos actuales la forma de atender con calidad educativa a los estudiantes es la atención personalizada. Por tanto, 10 estarán de más, 8 a 10 serán los adecuados, decía el Señor. Al escucharle me quedé, no, pucha. Y en nuestro sistema fácilmente 40, 50, ¿no? Entonces, ¿cómo alcanzamos un proceso personalizado en esta sociedad exigente, una sociedad del conocimiento de la información? Solo para ir reflexionando algunos aspectos que posteriormente con criticidad vamos a abordar ya desde los enfoques de gestión. Un aprendizaje activo, colaborativo, un aprendizaje autónomo, autodirigido, pero ¿cuál es el rol ahí del maestro, no? Si el aprendizaje es autónomo, si en esta comunicación 3.0, es decir, donde
ya no el maestro emisor y el estudiante receptor, eso era un 2.0, digamos, además intermediado por el dispositivo, sino ahora un 3.0 donde el dispositivo te puede hacer diálogo sin necesidad de un ser humano. Entonces, ¿cómo quedamos entre ese proceso comunicativo? Porque bajo el proceso comunicativo es que desarrollamos procesos formativos, pero ¿cómo aparece el maestro entonces? Si un dispositivo le puede generar conocimiento al estudiante. Entonces, son algunos aspectos fuertes que se debe analizar cuando se habla de pedagogía y cuando se analiza la sociedad actual. Entonces, solo, bueno, ya casi concluyendo, para caracterizar esta pedagogía emergente, digamos que es un conjunto de enfoques de pedagogías recientes, en cierto modo, pero además, o bien pedagogías adaptadas o desarrolladas, las pedagogías tradicionales, desarrolladas al esquema social actual, llámese tecnología, que no están bien sistematizadas, sí, porque están en proceso. De hecho, hace rato acabo de decirles que el 2021, si mal no estoy, es cuando aparece la inteligencia artificial. Entonces, son 3 años más o menos que, bueno, toca acomodarnos, ¿no? Por eso es que aún no está sistematizado y toca ver cómo nos adaptamos a esto. Surge alrededor de las TICs, o sea, de las tecnologías de información y comunicación. Por supuesto, aprovecha todo el potencial de la tecnología y se debe a estos cambios sociales, a estas rupturas, a estas nuevas formas de la sociedad. Pero también tiene que ver con estos otros aspectos que lo he puesto con amarillo, ¿no? Las problemáticas de la naturaleza. Es un proceso de contrahegemonía, es decir, a la hegemonía del conocimiento. Esto que les decía. Al aperturarnos, al convertirnos en ciudadanos del mundo, al ser globales, aunque no en todas sus dimensiones, pero por lo menos en la interrelación sí, nos damos cuenta que no hay una sola forma de conocimiento, ¿no? Por eso es que la pedagogía emergente es contrahegemónica, es decir, no va a aceptar un solo tipo de conocimiento o una sola forma de producir conocimiento como única, como hegemónica, por este proceso social global. Entonces vas a reconocer otras formas de conocimiento, ¿no? Eh, como les decía, puede o no ser una pedagogía nueva, puede ser adaptada a las tecnologías, a este esquema de cómo compartir conocimiento. De hecho, así es, ¿no? No, no es que se esté inventando la pólvora y tampoco es que alguien haya aparecido y diga, desde hoy vamos a llamarlo pedagogías emergentes y estos son sus fundamentos. No, simplemente es un desarrollo social, es un hecho social al cual quienes trabajamos en el ámbito educativo tenemos que adaptarnos, pero además pensar y repensar cuáles son las funciones. Y todo esto tiene que ver con gestión educativa, ¿no? Cómo nos acomodamos. Porque podemos estar generando enfoques y teorías en nuestra práctica en base a nuestro sistema, pero la sociedad puede que nos esté exigiendo otros pasos, ¿no? Otras perspectivas de desarrollo. Dice que son potencialmente disruptivas y yo creo que sí, porque al ser tan global, al ser tan diverso, tan amplio, es que no es tan fácil categorizarla en ciertos aspectos, en ciertas líneas, lineamientos, ¿no? Porque pues, es tan diversa, es tan suelta, por tanto la sociedad, los niños, los estudiantes también van a ser diversos, va a depender mucho del contexto, pero tiene sus dos ejes elementales, como les decía. Uno, que tiene que ver con las tecnologías que se han desarrollado y tiene que ver con la pluralidad del conocimiento en función de la problemática del hábito. Unas ventajas son que el conocimiento está disponible en cualquier lugar, o sea que tiene ventajas de ubicuidad, de holoconectividad, pero también de multidiversidad, ¿no? Que ese conocimiento surgido aquí, en otra sociedad, en otro tipo de sociedad, también esa multidiversidad es una gran ventaja, porque entre tantas formas de conocimiento se pueden encontrar soluciones a las problemáticas comunes del ser humano. Está mediado por las TICs,
y el conocimiento no está limitado a la academia. Ese es otro factor elemental de la pedagogía. Ya no hay señores con anteojos, de cabello blanco, con guardapolvo, que tengan un título de un alto grado académico y que solo él pueda decir, al ser académico, y que solo él pueda decir cómo se debe desarrollar una u otra actividad humana. Entonces, esa imagen de la academia que por mucho tiempo se ha tenido, ya no es precisamente la hegemonía. ¿Sí? El conocimiento ya no solo la desarrollan ellos, el conocimiento puede ser desarrollado en cualquier ámbito, hasta en el ámbito más coloquial, hasta en el ámbito más familiar, pero tiene que alcanzar su valor universal, si no, no sería conocimiento, ¿no? Hay que salvar las subjetividades. Y los retos es que, bueno, que este enfoque hacia el individuo, perdón, que esa responsabilidad de la autonomía de formación de su aprendizaje tenga que ser, digamos, delimitado en cierto sentido, ¿no? Para que no exista un libertinaje académico, un libertinaje de conocimiento, porque ese es un poco el, el peor riesgo que se puede correr con mucha libertad de sistema. Entonces, también surgen las demandas de formación para el uso de herramientas tecnológicas, pero socialmente hablando, también el reto de garantizar conectividad, garantizar, bueno, todos estos requerimientos que implican un uso de tecnologías. Quienes trabajan en el área rural o en las áreas periurbanas podrán con certeza afirmar que las condiciones de la institución educativa no son precisamente las adecuadas para tener un proceso virtual, por ejemplo. Entonces, ¿cómo queda ahí la pedagogía emergente, digamos, en términos de aplicación de tecnología, ¿verdad? Entonces, son algunos aspectos, son retos que aún van a surgir en este sentido. Y por supuesto puede generar dependencia tecnológica, lo que de hecho está sucediendo, ¿no? El gran riesgo que los maestros están corriendo en las instituciones de regular, por ejemplo, es eh, que ellos tenían, en cierto modo, la propiedad del contenido y quienes orientaban o desarrollaban el proceso, si quieren, en el peor de los ejemplos, dictaban el contenido, ahora como que pierden esa prioridad porque hay algún dispositivo, hay algún software, alguna aplicación por ahí que le da mejor contenido. Esto hace que exista una dependencia del estudiante hacia lo tecnológico y una desvalorización, digamos, al actor maestro. Bueno, es otra problemática que también se puede abordar desde esta perspectiva. Eh, con esto, ¿verdad? Bueno, con ese abordaje de las ventajas y los posibles retos, hemos concluido lo que había preparado en cuanto a este paraguas que les decía de la pedagogía, que posteriormente nos permite abordar la gestión educativa contextualizada en ese ámbito. Si tendrán una consulta, algún aporte, estimados amigos, Luis, Adonia, Susana, Marina, Carmen, César, bienvenido, y por supuesto también licenciado Omar. César, por favor, coméntanos algo a manera de presentarte en el sentido sobre todo en el ámbito de trabajo que tienes. Licenciado, ¿me escucha? Ahora sí, César, ¿cómo estás? Hola, Un gusto. ¿Dónde te encuentras? muy buenas noches a todos. Yo soy docente en el Instituto. Estamos un poquito alejados, la señal no es muy buena, pero estamos haciendo la lucha para participar con ustedes. ¿Dónde nos decía César? Perdón, se cortó. Pando, ¿Pando, César? Pando. La verdad no alcancé a escucharte, pero realmente es un gusto, César, compartir contigo como con todos. Querido Luis, Gracias.
participar con algo? Sí, quería hacerle una consulta. ¿Qué opina o cómo puede definir a qué modelo se ajusta lo que es el homeschooling o educación en el hogar? ¿Cómo lo puede categorizar? Porque hay padres que se dedican llevan a los chicos, ¿no? No los llevan al colegio y los educan en la casa. ¿Qué opina de esa corriente? ¿Cómo la puede categorizar? Dentro de lo expuesto, de lo tradicional y lo emergente, podríamos, bueno, esta es una respuesta muy subjetiva porque no he podido conocer este modelo que tú me indicas, Luis, pero bajo las categorías teóricas que les he compartido ahora, podrían ser ambas, ¿no? Bueno, emergente en el sentido de que hace una ruptura con el sistema acostumbrado al cual estamos, que tiene que ver con institucionalidad, pero abordaría, si tú te das cuenta, con aquello ya, con aquellos principios ya expuestos como con Montessori, como con Rousseau, etcétera, que le dan mayor valor a la educación familiar, que ante todo, más allá de la institucionalidad, ellos consideran que fundamentalmente la madre puede generar una educación más pertinente, que es más afectiva, porque expone los requerimientos específicos de la cultura, en este caso de la familia. Entonces, bajo ese rigor de las categorías expuestas, Luis, creo que es una pedagogía emergente que apropia, como digo, estos otros elementos pensados dentro de la pedagogía, ¿no? De manera, digamos, genérica, eh, la intención social siempre es garantizar la generación, la nueva generación respecto a la anterior, con sus elementos de identidad social, cultural, pero acomodada en términos de progreso, las cuales están expuestas en cualquier sociedad. Es decir, cada sociedad tiene sus perspectivas de progreso, su criterio de ciudadano en términos de desarrollo. Entonces, en ese marco es que todas las familias intentamos educar a nuestras generaciones, en nuestro caso a nuestros hijos. Entonces, si el modelo es o el propósito es que las familias se hagan cargo de esto seguramente bajo criterios apropiados. Me refiero a que seguramente la madre, el padre tienen las condiciones para garantizar este propósito genérico de la pedagogía. Entonces, así, te repito con sinceridad, a priori, me dejas una tarea, sin embargo, pero a priori podría yo clasificarlo en ambas, ¿no? Y de hecho, las pedagogías emergentes también abordan, como dije, no es que sean pedagogías nuevas, teorías nuevas, sino apropian estos elementos, solo que se acomodan a esta sociedad, ¿sí? Eso, Luis, aunque me has agarrado en curva, te seré sincero. Está bien, gracias, sí. ¿Sí? Tenía un chat acá, César, ¿no? Buenas noches, desde Pando, qué bueno. Son las pedagogías emergentes. Las pedagogías emergentes son experimentales. Si te refieres al término de si están a prueba o no están a prueba, no precisamente porque no son teorías concebidas en laboratorio o en escritorio. O sea, no son pedagogías que tipo constructivismo o tipo Skinner, Piaget, etcétera, que se hayan repensado y tengan una teoría con sus respectivas categorías argumentadas y se proponga como corriente o enfoque. No es en ese sentido. Las pedagogías emergentes están surgiendo de por sí por el desarrollo social, por las condiciones de esta diversidad social. Entonces, más bien toca caracterizarlas. Entonces, los elementos o aspectos del currículum, los elementos o aspectos de calidad educativa son telas, digamos así, permítanme esa metáfora, que se quieren ser cortadas. Son temáticas que se quieren ser reflexionadas en este momento. Por eso es que en algunas de las diapositivas les exponía de que no están aún sistematizadas, están en proceso. Además, son muy disruptivas. Son
si alguien puede afirmar algo, de repente aparece otra categoría, aparece otra circunstancia y se quiebra, digamos, esa afirmación. Entonces, si la pregunta era en el sentido de si están en un proceso de experimentación, como de experiencia piloto, digamos, no precisamente porque no hay una teoría preconcebida para ser aplicada, ¿no? Más bien es como un resultado del fenómeno social que estamos viviendo, que es muy celero, ¿no? Es muy cambiante, es muy rápido en su desarrollo, es muy variable en realidad. Gracias, César. ¿Alguien más que quiera participar? Quizás Carmen. Carmen, no te hemos escuchado todavía. Por favor. Carmen, ¿por qué no está en condiciones de participar? Marina, ¿sí estás en condiciones ahora? Marina. Mientras se van animando, Limber, a ver, Omar, por creo favor, que, adelante. sí, claro que sí, gracias, con tu permiso, estimado. Creo que el tema del abordaje de lo que son las pedagogías tradicionales y las emergentes nos llevan a considerar el tema de lo que son las problemáticas que hemos ido viviendo tal vez últimos años, ¿no? Creo que el tema del COVID-19 ha hecho que se acelere el tema de lo que son algunas tendencias pedagógicas. El tema de la globalización, por ejemplo, de la tecnología hoy en día, implica el tema de lo que es un trabajo mancomunado de todas las naciones, te das cuenta, ¿no? Ya podemos encontrarnos con conocimientos que vienen tal vez del viejo mundo o podemos irnos un poco más por acá para ver pedagogías latinoamericanas, pero como tú bien lo decías, creo que a partir de lo que es la tecnología globalizadora, podemos encontrar un sinfín de contenidos. Y ahí también, como tú bien lo mencionabas, entra el tema de lo que son la inteligencia artificial, que si bien el docente hoy en día está luchando con la tecnología, porque aún no lo tenemos la tecnología por completo, su cabalidad en nuestros celulares o en nuestros dispositivos móviles o en el tema de lo que es nuestros portátiles, podemos indicar que la tecnología nos está, como quien diría, socavando poco a poco desde lo interno, ¿no? Entonces, el docente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hoy en día tiene que actualizarse. Y la actualización implica tener, digámoslo así, una competencia directa con lo que es la inteligencia artificial, una competencia directa con lo que es la cibertecnología que manejamos el día de hoy. Entonces, son espacios que de una u otra manera implican que el docente vaya actualizándose permanentemente. Y en ese entendido, creo que has dado en el clavo cuando hablamos de una administración que en ocasiones era muy vertical anteriormente, ¿no? Que tenía el tema de lo que es una postura rígida, desde lo que es un director hasta lo que son sus profesores, o en su caso, una autoridad superior que podría ser, digamos, un ministerio y llegar al tema de lo que son las direcciones de unidad educativa, ¿no? Entonces, era muy vertical. Hoy en día, haciendo mención a lo que haces tú, creo que es más colaborativa, donde todos podemos integrarnos, tenemos un punto de vista que se respeta hoy en día, pero que a la larga también tiene que ser un poco más expansible, con el tema de la tecnología, seguramente podremos decir, la pedagogía que estoy manejando dentro de mi unidad educativa también sirve para manejarlo, no sé, en la pedagogía del Uruguay o en la pedagogía de lo que es Perú. Son experiencias que a la larga van a poder encontrarnos como comunidades, digámoslo así, que tengamos un poco de similitud, ¿no? Entonces, todo eso creo que es muy importante. Llegado el momento, seguramente analizaremos el tema de la importancia de tener una administración, por ejemplo, plena, donde podamos gozar de lo que es una gestión pedagógica de calidad, vinculando el tema de lo que es la acreditación, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tener instituciones acreditadas, donde digamos que mi institución es de calidad no solamente en el tema académico, en el tema deportivo, en el tema cultural, en el tema lingüístico que hoy está de moda. Lamentablemente no podemos negar que el tema del idioma hoy en día también se está globalizando y eso implica el tema de mayor conocimiento de los mismos docentes, ¿no? Entonces, creo que es una gran intervención realmente que estamos teniendo en este módulo porque estamos viendo el tema de la generación tradicional y cómo ha ido revolucionando y modernizando el tema de la educación a partir de diferentes posturas y momentos, ¿no?
porque son momentos muy, pero muy importantes que han podido evolucionar la educación y revolucionar también el contexto donde estamos trabajando. Me parece muy interesante la intervención, mi estimado Limber, creo que has dado en el clavo con el tema de algunas posturas. A partir de tu gráfico, por ejemplo, nos muestras cómo anda el tema de lo que es, ¿no?, la relación entre lo tradicional y lo emergente, buscando el tema del proceso, la evaluación, la metodología y demás, que son importantes para poder generar también nuevos conocimientos. Tu micrófono está apagado, hermano. Así, Omar, perdón. Entonces, sí, ¿no? O sea, son estos elementos de la pedagogía que en su estudio, en la profundización de su estudio, se han generado muchas otras disciplinas que hacen básicamente a la práctica educativa, al hecho educativo. Y para hablar de gestión, reitero, tenemos que tener esta noción elemental de este campo, ¿no? Y pedagogía se va a apoyar básicamente en la didáctica y en el currículum. Entonces, en el diseño, que es el currículum, en el diseño del tipo de formación que quiere generar tal o cual sociedad y cómo esta es aplicada desde la didáctica. Hablar de gestión educativa tiene que ver con todos estos elementos, desde el enfoque pedagógico, desde cómo se ha diseñado, cuál es el rigor. Y en términos más sencillos dijéramos, cuál es la misión que tiene el gestor educativo, que, que le han encomendado en su sistema educativo para desarrollar. Y cómo es que bajo ese rigor, bajo esa encomienda que le otorga el sistema, él acompaña, él gestiona, él genera ese ambiente para que sus co-profesionales, sus colegas y los otros actores como los padres, los jóvenes, no importa cuál sea el nivel, ¿verdad? Los otros actores, las instituciones, desarrollen ese proceso bajo un rigor de especialidad que se llama didáctica. Eso, en términos de gestión, van a hacer al hecho educativo y esa es la responsabilidad o es lo que se quiere fortalecer cuando hablamos de gestión educativa, el de garantizar esas encomiendas en términos de calidad educativa que le dan al gestor educativo. Esa era la intención entonces, queridos amigos, queridas amigas, en esta primera sesión, de tener un paraguas respecto a lo que implica ese ámbito, ¿no?, de ejercicio en cuanto a gestión. Ya la sesión de mañana, ¿es verdad, Omar? La sesión de mañana abordaremos en sí, recordaremos o abordaremos cuáles son esos enfoques, cómo se han caracterizado en Bolivia, en su proceso histórico, pero también en el mundo, ¿no? En las otras sociedades, obviamente, en algunas, porque el tiempo no da para todas, pero digamos las más interesantes que nos permitan comprender hacia dónde va la humanidad en su esquema de educación, en su esquema pedagógico, pero sobre todo hacia dónde vamos como Bolivia, ¿no? Dentro de lo que corresponde a Latinoamérica y me atrevería a decir el mundo, Bolivia es uno de los países que actualmente, en cuanto a su sistema educativo, o por lo menos parte de su sistema educativo, está viviendo una experiencia sui generis, ¿no? Muy singular, muy particular, bajo este esquema de la pluralidad epistémica y en interrelación con estas demandas que Omar nos mencionaba bien, ¿cierto? Este ámbito de la modernización, la incursión de las tecnologías, de la inteligencia artificial. Bueno, con todo esto, con todo este corpus que tiene la sociedad y esta, digamos, particularidad de al ser diversa el país en términos de sociedades o naciones, como lo denomina la Constitución, entonces, ¿cómo ejerces un equilibrio en un sistema educativo? Es muy sui generis, muy complejo también, porque en la medida en que abordemos ya en la tercera sesión, cuando hablemos del sistema educativo, podremos ver cómo el proceso de concreción se va generando en los diferentes sistemas educativos, ¿no? O sea, agarrando lo nuestro, vamos a comparar con otros sistemas y cómo es que, qué instrumentos se utilizan,
qué rigor de concreción existe. Eso nos va a permitir ubicarnos como gestores educativos y decir, ¿cómo hago? ¿Cómo cumplo mi misión como gestor educativo? Bueno, más o menos esta es la idea. Y bueno, espero que este primer encuentro haya aportado en algo a nuestro proceso formativo para que vayamos cumpliendo con los propósitos de este primer módulo. Entonces, querido Omar, antes de cerrar, quisiera por favor consensuar la sesión de mañana. Entendí que me decías de 10 a 12 de la mañana, ¿así entendí, Omar? Sí, a ver, esto, una explicación rapidita, estimado Limber, Sí, si sí, me sí, adelante, permites. adelante. El día de mañana tenemos programado la segunda clase de este módulo que se va a dar desde las 10 de la mañana hasta las 2, estimados participantes. Entonces ya está configurado también el Zoom, ya hemos hablado también con el docente, ya hemos quedado en aquello. Si no hubiese ninguna objeción, estaríamos trabajando de esa manera. Va a ser una clase, como bien decía Limber, ¿no? Va a ser una clase bien dinámica, rápida, como ha sido el día de hoy, porque no queremos cansar. Sabemos que a veces por el tema del trabajo, por el tema de la familia y demás, a veces nos consume el tiempo y a veces también no es a veces lo suficiente para poder completarlo. Pero vamos a hacerlo de una manera dinámica, rápida, participativa, donde podamos tal vez ver nuestras propias posturas, opiniones, ideas. Entonces, el docente es así ameno, es muy, muy práctico en el tema de lo que es el trabajo que va realizando. Entonces, el día de mañana, estimado Limber, por favor, de 10 a 12, tenemos una tolerancia de unos 5 a 10 minutitos. Les pido por favor respetar aquello, puesto que hemos quedado en consenso ya la anterior vez, ¿no? Entonces, no sé si hubiese alguna opinión al respecto. Omar, si me permites, con todo el respeto, no quiero perjudicar el rigor de la institución, pero dada la circunstancia personal que te comenté, Sí. yo ahora mismo, concluyendo esta sesión, voy a hacer el viaje. Tengo el fallecimiento de un pariente muy cercano, entonces es posible, queridos amigos y amigas, hacerlo por la tarde, digamos, 4, si fuera 6, para mí quedaría genial por esta ocasión. La siguiente no tengo mayor problema, pero es este detalle que me pasó hoy. Entonces, Omar, si es posible, por favor, y también a los participantes. Sí, perdón, Limber, mira, yo sé que es con esta dificultad, yo lamento mucho lo que he sucedido. A ver, ¿qué dirán los demás participantes? Si es que estamos con la tolerancia respectiva, por nosotros no había ningún problema, estimado Limber. Si les genera mucha dificultad, amigos, amigas, mañana por la tarde, digamos, 6 de la tarde, a mí me quedaría bien por esta circunstancia. Yo también estoy en Sucre, pero ahora mismo me voy a trasladar a otra ciudad para acompañar a la familia. Y bueno, ustedes saben todas las actividades que se realizan cuando este tipo de cosas. Yo estaría ya retornando por la tarde y bueno, siempre prestos al trabajo. ¿Habrá alguna objeción, amigos? Porfa, de hacer mañana a las 6, digamos. Por mi parte, licenciado, no, ningún problema. Gracias, Adonis. Luis, Eh, Está tengo un bien, tengo un cruce, pero voy a acomodarme a la hora que está proponiendo. ya, gracias. César, conforme. ya, creo que dijo como... Creo que está de acuerdo, creo que un poco de preferencia ahí, ¿no? Sí, ¿Desde creo cuándo? que ¿Te puedes sí. imaginar estamos integrando? Ah, ¿Desde cuándo nos estamos integrando? ¿Te puedes sí, imaginar? sí, Extrema, es extrema, una bien. belleza. Es una belleza. La diversidad siempre es riqueza. Qué buenísimo. Entonces, por favor, Omar, le agradezco Ya. la De todas comprensión maneras, que tiene Limber, conmigo. sabemos que estás con esta complicación. Si ves algún detallito, tal vez mayor tiempo y demás, háznoslo saber con tiempito para que también avisemos al grupo. Pero si no hubiese ninguna objeción, estaríamos trabajando el día de mañana a partir de las 6 de la tarde. Vamos a estar a las 6. Vamos a estar. Listo. Ok. Sí. En eso quedamos. Si no hubiese Bueno, ninguna cosa más, por mi parte estaría también ya todo ya organizado, solamente indicarles que son 3 clases, ¿no? Que tenemos 3 semanas que tenemos que pasar, Limber, esto también para conocimiento tuyo, esta allá. semana y la próxima semana con el tema del Zoom, y la tercera semana van a trabajar en plataforma. Si tienen alguna dificultad, también que se contacten de forma interna conmigo, los participantes, para ver su usuario y contraseña,
Y la última semanita van a ser el tema de actividades, un forito y un cuestionario que tú ya lo vas a programar, hermano. Bueno, 3 semanas de trabajo, va a ser violento, rápido también los módulos. Está bien, Omar, muchas gracias. Voy a Ya, compartir la diapositiva. En ello yo exponía en realidad 4 trabajitos por cada sesión, pero te los comparto y acordamos correspondientemente. ya, Muchas ya, mi hermano. gracias entonces, Omar, a ti. Listo. Nuevamente un abrazo virtual a cada uno de ustedes, queridos amigos, amigas. Es un gusto tenerlos en este momento de formación. Muchas gracias y nos vemos en la sesión siguiente, mañana. Gracias por el acompañamiento. Gracias, estimado Limber. Gracias por todo. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.